Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí, a los que estáis presentes y a los que estáis online, desde cada uno desde vuestro domicilio. Quisiera dar las gracias muy especialmente a todos los ponentes que vamos a tener hoy, pero en especial a la Fundación 11 y a PTC por estar aquí con nosotros y ayudarnos a crear y hacer esta jornada. Voy a dar paso a Javier, a nuestro vicepresidente, que como siempre, que ya todos lo conocéis, hará de maestro de ceremonias. Así que, nada, pues aquí Javier. Bueno, muchas gracias, Tere. Yo no sé por qué siempre me dejan este encargo, porque no lo hago bien, pero bueno, oye, yo lo intento todos los años. Y nada, muchas gracias, Tere, por la presentación. Quiero dar las gracias de nuevo a todos los ponentes, sobre todo, bueno, a todos, a los que habéis venido aquí presencialmente y a los que se van a conectar online, que no han podido venir, a todas las familias, pacientes, papás, afectados, y especialmente a PTC Therapeutics, porque sin ellos no hubiéramos podido hacer este encuentro. Gracias a vosotros, y ya veréis que esta tarde va a haber una interesantísima charla sobre el ensayo clínico del EPI 743. Y bueno, gracias también a la Fundación 11 por brindarnos este espacio, yo creo, maravilloso, ¿no? que cada año yo creo que va mejorando, y llevábamos 2 años sin venir porque sabéis que con la pandemia no podíamos hacer encuentros presenciales, y yo creo que hemos venido con muchas ganas y nos hemos dado cuenta de, bueno, que la mejora ha sido evidente. Yo creo que estamos como si estuviéramos en el salón de nuestra casa, ¿no? Más o menos, aquí en una charla informal, y esto es lo que queremos pretender. Yo no me quiero enrollar mucho, más que lo que ha comentado Tere, y queríamos empezar porque además creo que ya empezamos con 5 minutillos de retraso, que intentamos siempre ser muy puntuales, pero esta vez no lo hemos conseguido. La primera charla, yo creo interesantísima, sobre un nuevo gen nuclear causante de las enfermedades mitocondriales, va a estar la profesora Pilar Bayona Bafalaui. Perdonadme que voy a comentaros un par de cositas importantes sobre ella. Ella comenzó su estudio del sistema de fosforilación oxidativa mitocondrial durante la tesis doctoral con nuestro querido profesor Julio Montoya, de la Universidad de Zaragoza, que, bueno, yo creo que a Julio no hace falta tampoco que le presentemos, ¿no? Porque creo que si hay alguien en esta sala o fuera de esta sala que no me conoce, es que ha estado en otro planeta. Porque Julio es como sabéis, nuestro mitoabuelo. Y le queremos, le apreciamos su experiencia, pues, todos los años que nos ha dedicado a las familias de la asociación. Y aunque ahora esté jubilado en parte, pero en la otra parte sigue en activo y va a dar mucha más guerra de la que todos pensáis. Así que, nada, no me quiero enrollar mucho, que es que además me emociono cuando hablo de Julio. Y luego también otra cosa muy importante es la estancia postdoctoral de 4 años que realizó en la Universidad de Miami, en el laboratorio del doctor Carlos Moraes, donde trabajó el desarrollo de un sistema de terapia génica para enfermedades mitocondriales basado en el uso de enzimas de restricción enviadas a la mitocondria. Sin más dilación, si te parece bien, Pilar, creo que vas a presentar desde el atril, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días. Quizás me quito esto. Sí. Nos han dicho que cuando hagamos las presentaciones que a ser posible porque así se nos escucha mejor, y solo en este momento, perdonad. Vale, bueno, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Pilar Bayona y, bueno, como ya han dicho, soy profesora de la Universidad de Zaragoza y trabajo en el grupo Biogénesis y Patología Mitocondrial, que está dirigido por el profesor Julio Montoya y el profesor Eduardo Ruiz Pesini. En la jornada de hoy me gustaría hablar de un nuevo gen nuclear que hemos estudiado y que parece estar implicado en una enfermedad mitocondrial. Nosotros trabajamos estudiando el sistema de fosforilación oxidativa, que es un proceso que ocurre en el interior de las mitocondrias, de las células eucariotas, que son los orgánulos, esos azules y amarillos, en los que se sintetiza la molécula de ATP, que es la principal fuente de energía que utilizan las proteínas en la célula para la mayor parte de los procesos. El sistema de fosforilación oxidativa está formado por
complejos formados por agrupaciones de proteínas, 4 complejos respiratorios y una quinta agrupación que es la ATP sintasa. Una de las líneas de investigación en nuestro grupo se basa en el estudio de la patología relacionada con la fosforilación oxidativa. Las células eucariotas tienen la mayor parte de su información genética codificada en el núcleo, en los genes nucleares. Sin embargo, hay un caso excepcional y es una pequeña molécula de DNA, el DNA mitocondrial, que se encuentra en los orgánulos, en las mitocondrias, y que contiene 37 genes, todos dedicados al funcionamiento correcto del sistema de fosforilación oxidativa. Por lo tanto, en la patología relacionada con este sistema puede influir tanto el DNA nuclear como el DNA mitocondrial. Un gen podemos considerarlo que es una fracción del genoma que almacena información para sintetizar una proteína o para llevar a cabo un proceso. En las células existe otro tipo de ácido nucleico, el RNA mensajero, que es una molécula capaz de leer la información que está almacenada en el gen y transmitirla, si este gen codifica una proteína, a la maquinaria de síntesis de proteína que genera la proteína. Y estas proteínas son las herramientas que llevan a cabo las funciones vitales en las células. La energía que usan estas herramientas la obtienen de la molécula de ATP de la fosforilación oxidativa. En el caso de que exista una mutación genética, una mutación en un gen, la molécula de RNA mensajero que lee la información y la transmite a la maquinaria de síntesis de proteínas va a leer y transmitir la información con el error, y el error se verá finalmente en la proteína que se sintetice. Si este error se encuentra en una parte importante para la función de la proteína, como en el ejemplo, la proteína no podrá llevar a cabo su función. En el caso de las enfermedades mitocondriales se han descrito más de casi 250 genes asociados. Estos genes incluyen los 37 genes representados en el genoma mitocondrial, en verde, y más de 200 que se encuentran en el genoma nuclear. El número de genes es tan alto porque el sistema de fosforilación oxidativa, representado con los 4 complejos y la ATP sintasa en morado, tiene muchas conexiones con otros procesos que ocurren en la mitocondria y que son importantes para que funcione bien este proceso de síntesis de ATP. Esos procesos incluyen, por ejemplo, la síntesis de proteínas en el interior de la mitocondria, donde se producen las proteínas codificadas en el DNA mitocondrial. Otros procesos importantes son el transporte de proteínas que se sintetizan en el citoplasma celular, pero que tienen que entrar en la mitocondria para formar parte de los complejos del sistema de fosforilación oxidativa. ¿Es posible tener un puntero? No, vale. Nos comenta que no puede ser porque las pantallas al ser... Sí, vale. Vale. No, en la anterior, por favor. ¿En la anterior? Vale. Entre los procesos importantes hay uno que me gustaría destacar, que es el que está representado con una E, que sería el proceso de la correcta composición de las membranas mitocondriales y la correcta formación de la estructura de las crestas mitocondriales en la que se encuentran los complejos. Vale, siguiente. Cuando se lleva a cabo el diagnóstico genético de las enfermedades mitocondriales, pues en general se secuencia primero el genoma nuclear, porque es un genoma pequeñito. Si se encuentra algún defecto que no se había descrito previamente, podemos estudiar si ese defecto puede llevar a un problema en la síntesis de ATP. En el caso en que no se encuentre ningún defecto, lo que se hace es estudiar el exoma del paciente y los padres, y muchas veces esto aporta un gen candidato, pero suele ser necesario estudiar las mutaciones en ese gen candidato para poder confirmar que de verdad es la causa molecular de la patología.
La forma de estudiar si este gen es la causa de la patología en muchas ocasiones consiste en obtener algún tejido del paciente, que pueden ser fibroblastos que se obtienen a través de una biopsia de piel, y se puede estudiar la función mitocondrial de estos fibroblastos y compararlos con una línea control. Nosotros hemos hecho esto en un proyecto en el que ha colaborado la Asociación de Pacientes. En los últimos años hemos analizado 11 casos de 11 mutaciones distintas del genoma nuclear que se han asociado con patología mitocondrial. 7 casos están finalizados y 4 casos continuamos estudiándolos. Lo que hacemos para confirmar que la mutación produce la patología, una vez que encontramos algún proceso alterado en los fibroblastos del paciente, ya sea la generación de ATP en el sistema de fosforilación oxidativa o algún proceso asociado, lo que hacemos es clonar el gen. Clonamos el gen silvestre sin mutación a partir de una célula control y eso nos permite, con un sistema de partículas virales, introducirlo en el núcleo tanto de la célula del paciente como de una célula control. Y podemos ver si la expresión de este gen no es tóxica en la línea control y recupera en la línea del paciente la función alterada. Esto se conoce como complementación genética y sirve como prueba funcional para confirmar la patogenicidad de una mutación. En la jornada de hoy me gustaría hablar de un gen de los que hemos estudiado que ha sido especialmente complicado porque es un gen sobre el que no se tenía prácticamente información. En este caso comenzamos el estudio, pues como en otros casos, obteniendo fibroblastos a partir del paciente, de un niño de 3 años, y lo primero que hicimos fue comprobar que las mutaciones que se habían descrito por secuenciación de exomas se encontraban en los fibroblastos y encontramos en el gen la primera mutación que llevaría a que no se produzca la proteína y la segunda mutación que lleva a un cambio de aminoácido, un cambio de uno de los bloques con los que se construyen las proteínas en una posición determinada del gen. Este gen ATAD3C solamente se encuentra en mamíferos primates a los que pertenecemos los humanos, no se encuentra en otros organismos eucariotas pluricelulares y en otros eucariotas lo que se encuentra una única copia de un gen ATAD3 que sería semejante al ATAD3A y parece que durante la evolución este gen se duplicó en el genoma para dar dos copias. Una sería el gen ATAD3B, que es más largo, y otra copia daría lugar al gen ATAD3C, que es bastante más corto que ATAD3A. Sobre los genes ATAD3A y B se sabe que codifican proteínas mitocondriales. En los primeros ensayos del gen ATAD3C vieron que se expresaba muy poco y se consideró que, puesto que es un gen truncado y se expresa poco, es posible que no dé lugar a una proteína en la célula, se consideraría entonces un pseudogen. Buscando información en la bibliografía sobre estos genes, pues encontramos que se habían descrito en numerosas ocasiones asociaciones del locus, de la situación del cromosoma en el que se encuentran estos 3 genes, con patología mitocondrial. Como los 3 genes tienen secuencias semejantes, homólogas, se ha encontrado que hay grandes deleciones en el gen, faltan trozos de este locus en 11 casos en pacientes y también grandes duplicaciones. En este caso, en lugar de faltar trozos, algún trozo se duplica y el gen se hace más largo y las secuencias varían y ya no codifican correctamente la proteína. Tanto las deleciones como las duplicaciones son muy graves y los pacientes no superan los pocos días de vida. Sin embargo, en el locus también se han descrito mutaciones puntuales y todas ellas concentradas en el gen ancestral, en el gen ATAD3A,
en 15 casos. En estos casos, la esperanza de vida de los pacientes es bastante más larga. Bien, para ver si este gen ATAD3C podría o no dar lugar a una proteína, lo primero que hicimos fue utilizar herramientas bioinformáticas y estudiamos cómo podría ser la secuencia de aminoácidos que daría lugar, o la secuencia de bloques que nos daría lugar a una proteína, y cómo se parecía esa secuencia a la de los otros genes A o B. En la imagen se muestra que encontramos que al menos 3 porciones de la secuencia serían parecidas entre A, B y C, y una de estas regiones es un dominio, el dominio triple ATPasa, el que está en rosa oscuro. Es un dominio que se ha descrito en numerosas proteínas celulares que acaban formando hexámeros, uniones de 6 monómeros de la proteína o de 6 unidades de la proteína, con un agujero central, un poro, por el que cuando realizan su función translocan pues, una molécula, normalmente otra proteína. Cuando analizamos de nuevo con herramientas bioinformáticas los bloques que formarían la proteína más en detalle, vimos que ATAD3C tenía la mayoría de los bloques que se describían como importantes en este dominio AAA ATPasa iguales a los de A y B, y también a los de otras proteínas celulares que tienen este dominio. Además, vimos que el bloque o el aminoácido en el que se encuentra la mutación en nuestro paciente coincidía en la misma posición que una mutación o que un cambio de aminoácido de bloque que se había encontrado en un caso descrito en la literatura de 3 hermanos que tenían problemas neurológicos pues, con bastantes semejanzas con los que tenía nuestro paciente, pues, ataxia, mioclonía, etc. De nuevo, con predicción bioinformática, vimos que la proteína o el dominio, este AAA ATPasa, que parece importante para la función de la proteína ATAD3C, se plegaba de la misma manera que A y B. El punto rojo indica el sitio en donde estaría el cambio de aminoácido en el paciente, que es un sitio muy conservado en el plegamiento de la proteína. Pasamos entonces a intentar buscar más información sobre la expresión del gen. En los primeros estudios se había considerado que este gen no se expresa, pero en la actualidad hay disponibles bases de datos que recopilan información en las que se han estudiado expresión de todos los genes de numerosos individuos a lo largo de muchos tejidos. Nosotros extrajimos a partir de uno de estos estudios los datos de 52 tejidos en 498 individuos. Obtuvimos o separamos de entre esos datos los que corresponden a la expresión de nuestro gen de interés, ATAD3C, y también de sus parálogos A y B. Y en la gráfica o en la tabla mostramos en color clarito muy baja expresión, y cuanto mayor es el color, cuanto más naranja es, mayor expresión. Lo que vemos aquí es que aunque el gen ATAD3C se expresa muy poquito, hay tejidos en los que sí que se detecta, aunque siempre su expresión es menor que la de A o B. También en bases de datos pudimos obtener información de la expresión de este gen en líneas celulares, y vimos que en muchas líneas celulares no se expresa, pero en un grupo de ellas sí. A partir de una de estas líneas celulares en la que se expresa, llevamos a cabo un análisis utilizando una técnica distinta de la cantidad de mensajero que hay en la célula, y vimos, como mostramos en la gráfica en amarillo, que podíamos detectar ATAD3C y que, como ya habíamos visto que parecía ocurrir, estaba siempre en menor proporción que A y B. A partir de esta línea pudimos clonar el gen o la parte codificante del gen, que nos va a permitir expresar ese gen en líneas celulares modelo para poder hacer más estudios. Lo siguiente que hicimos fue estudiar en la bibliografía bibliografía y bases de datos, información acerca de la presencia de la proteína en algún tejido.
Fue difícil encontrar información, había muy poca, pero sí encontramos un estudio que había hecho proteómica, una técnica muy potente para detectar proteínas, y habían encontrado, aunque en cantidades pequeñas, la proteína TAT3C en pulmón y en amígdala. En estudios celulares solo encontramos un estudio que la incluía en una línea celular. Nosotros, utilizando la espectrometría de masas, tratamos de detectar la proteína en fibroblastos para ver si a partir de ese tejido del paciente la podríamos estudiar, y no encontramos ningún péptido único, ningún trozo específico de esa proteína. Sin embargo, en la línea HEC293T, que es una línea celular modelo en la que se había encontrado, encontramos dos trozos únicos diferentes, que además eran comunes a los que encontrábamos en la línea modelo cuando le introducíamos el gen ATAT3C en el núcleo para tratar de que produjese la proteína. Con esta línea celular en la que habíamos introducido el gen ATAT3C en el núcleo, hicimos un ensayo que es muy habitual, que consiste en extraer las proteínas, las herramientas que utiliza esta línea celular, y separarlas por tamaño en un gel. Es una malla en la que las proteínas más grandes se quedan arriba y se van separando según el tamaño. Cuando hicimos esto, vimos que conseguíamos detectar la proteína TAT3C, que sería esa banda negrita al lado del recuadro amarillo, la conseguimos detectar al tamaño adecuado. Por lo tanto, ya tenemos la primera conclusión importante, y es que el gen ATAT3C es capaz de dar lugar a una proteína. Para poder detectar la proteína le tuvimos que añadir un epítopo, que es una marquita que he indicado como un H mayúscula A mayúscula, que es una marquita para la cual tenemos anticuerpos que funcionan muy bien, porque esta detección es una inmunodetección. Bien, puesto que teníamos una línea celular que tiene la proteína, que habíamos conseguido que sintetizara gran cantidad de la proteína, lo que podíamos hacer es ver en qué parte de la célula está la proteína. Para eso lo que se hace es, de nuevo, rompemos las células y separamos las distintas partes de la célula. Por un lado los núcleos en verde, las mitocondrias en amarillo, y por otro lado el resto del sobrenadante celular. Y con la misma técnica que acabo de contar, la separación en geles, y con detección con un anticuerpo, podemos ver en cuál de las fracciones tenemos la proteína. Y lo que vemos es que ATAT3C estaba en la fracción en la que tenemos las mitocondrias. Por lo tanto, tenemos otra conclusión, y es que es una proteína mitocondrial. Hicimos más ensayos después de aislar las mitocondrias. Uno consistía en romperlas y tratar de extraer proteínas que no son de membrana, y así concluimos que ATAT3C está embebida dentro de la membrana. Además, hicimos otros ensayos con unas proteínas o proteasas que se van comiendo las mitocondrias desde fuera hacia adentro, y con eso determinamos que está probablemente en la membrana interna de la mitocondria, que es justamente donde está el sistema de fosforilación oxidativa. El siguiente estudio o experimento que llevamos a cabo consistió en tratar de ver qué proteínas están cercanas o interaccionando a la proteína TAT3C cuando la tenemos, aunque sea de forma artificial, en gran cantidad en la célula. Lo que hicimos fue utilizar esta marca, este epítopo HA que le hemos incluido, para tratar de arrastrar las proteínas que tiene muy pegadas. Y luego esas fracciones, esas proteínas que había arrastrado, las analizábamos por espectrometría de masas. Y bueno, lo que se ve en la calle amarilla en la tabla es que junto con la proteína ATAT3C se arrastraba gran cantidad de la proteína ATAT3A y un poquito, el número más bajo, de la proteína ATAT3B. Cuando hicimos el experimento sobreexpresando la proteína A o la B en esta línea celular, lo que vimos es que, al menos en la calle azul, cuando sobreexpresamos la proteína TAT3A, esta era capaz de tirar de la poquita cantidad de proteína TAT3C que ya habíamos detectado en esta línea celular, y de nuevo las encontrábamos juntas después de llevar a cabo este experimento de inmunodetección. Por lo tanto, tenemos una nueva conclusión, y es que parece que la proteína ATAT3C interacciona con la proteína ATAT3A, que es la proteína a partir de la cual, o el gen a partir del cual se generó.
para continuar los estudios queríamos ver cómo era la regulación o las cantidades de otras proteínas, cómo se veían afectadas otras proteínas cuando aumentábamos la cantidad de ATAC3C, y decidimos hacer los estudios en fibroblastos primarios porque son líneas celulares más estables, y de nuevo hicimos lo mismo, llevar al núcleo de estos fibroblastos el gen que codifica la proteína TAT3C o la proteína TAT3A para tener gran cantidad en la célula de la proteína que sobreexpresamos. Bueno, con distintos estudios, por ejemplo, en colores se ve un estudio de microscopía de fluorescencia, vemos los núcleos en azul, en rojo se vería las mitocondrias y en amarillo los puntos en los que la proteína, que debería verse en verde, colocaliza con la mitocondria en rojo. Y esto nos indica que la proteína en los fibroblastos iba a la mitocondria. Es una técnica de imagen que apoya los resultados anteriores. Cuando estudiamos la función mitocondrial en estas células que expresan gran cantidad de ATAC3C, vimos, en primer lugar, que el consumo de oxígeno se veía reducido. Por lo tanto, parecía que tener gran cantidad de la proteína era tóxico para la célula. Esto puede parecer lógico porque ya habíamos visto que lo normal en una célula o en un tejido es que haya más cantidad de la A que de la C. Entonces, forzar a que suba mucho la C puede ser tóxico. Este efecto de toxicidad lo vimos con otras pruebas como crecimiento celular, etc. Utilizando la técnica de extracción de proteínas y separación por tamaño, comparamos estas líneas celulares, los fibroblastos control y los fibroblastos control que expresan la proteína TAT3C, y vimos que en el caso en que tenemos la proteína TAT3C, la cantidad de la A tiende a subir. Probablemente la célula está intentando compensar el exceso artificial que tiene de la C subiendo la cantidad de A para conseguir las condiciones que son normales, mayor A que C. En otros casos, en otros genes, no veíamos variación en la cantidad de la proteína que producen. Haciendo una variación de esta técnica, tratamos de ver si las proteínas se asocian entre sí en la célula, formando oligómeros o compuestos de más de una unidad. Y vimos en azul, bueno, lo que hacemos en este caso es de nuevo separar las proteínas por tamaño, pero podemos medir cómo es la migración en el gel y por comparación con un patrón sabemos cuál es el tamaño de la proteína. Entonces, en la calle que expresa TAT3A vemos dos bandas principales, una correspondería por tamaño a una única unidad de la proteína, un monómero, y la otra correspondería a 2 unidades. Eso ocurría con ATAC3A, pero ATAC3C se comportaba de la misma manera, daba monómero y dímero. Para estudiar estas agrupaciones de una subunidad de la proteína consigo misma de otra manera, lo que hicimos fue extraer mitocondrias y tratar esas mitocondrias con un detergente suave, de forma que separamos las proteínas, pero en lugar de separar proteínas individuales, tenemos agrupaciones de las proteínas que se encuentran más juntas en la célula. De esta forma, pudimos ver que la expresión de gran cantidad de ATAC3A nos mostraba la proteína en agrupaciones con menos cantidad y luego agrupaciones cada vez mayores. Y lo mismo ocurría en la última calle del gel cuando expresábamos la proteína TAT3C. De nuevo, midiendo la movilidad en el gel de estas bandas, pudimos detectar o estimar el peso molecular que tendría ahí la proteína y vimos que en la calle correspondiente a fibroblastos que expresan la ATAC3C podíamos detectar una banda que podría corresponder al dímero, otra que podría corresponder al tetrámero y otra podría corresponder al hexámero, que es la forma funcional que se considera que tienen las proteínas AAA ATPasas. Pero además veíamos una banda superior marcada con un interrogante que no correspondía a ningún número entero de subunidades más pequeñas.
Para estudiar qué es lo que tenemos en esta banda, lo que podemos hacer es separar estos geles en los que tenemos agrupaciones nativas de proteínas, separarlos de forma que tengamos en una segunda dimensión, de forma que separemos proteínas individuales. Una vez que hemos separado proteínas individuales, podemos ir a buscar proteínas con anticuerpos específicos. Eso es lo que hicimos y en esta calle vimos que además de, como se muestra en la banda recuadrada en amarillo, la proteína ATAC3C en poca cantidad, había mucha cantidad de la proteína ATAC3A. Cuando estos geles en los que tenemos las agrupaciones de proteínas o geles nativos, el mismo gel que antes, en lugar de analizarlo con un anticuerpo contra el epítopo HA o la marca de la proteína que sobreexpresamos, lo analizamos con un anticuerpo que detecta ATAC3A, vemos la flecha amarilla, un complejo en la membrana en el que se suele describir ATAC3A, que probablemente tiene su hexámero y algunas proteínas más. Y veíamos que ese complejo baja de tamaño, disminuye en la calle en la que se sobreexpresa ATAC3C. Por lo tanto, estudiamos en segunda dimensión qué es lo que contienen estos dos complejos de proteínas y si vemos el primer cuadrito pequeño indicaría que contiene el complejo más alto en la calle amarilla y vemos una pequeña cantidad de ATAC3A. No podemos detectar ATAC3C porque no está sobreexpresado y no tenemos anticuerpo específico. Y en la calle que ha cambiado, este complejo ha cambiado de tamaño, lo que vemos es que hay gran cantidad de ATAC3A y muy poquita de C. Es el mismo complejo que hemos visto con el otro anticuerpo. Por lo tanto, podemos concluir que las dos proteínas, ATAC3A y C, interaccionan y cuando sobreexpresamos la cantidad de ATAC3C, probablemente la cantidad de ATAC3A aumenta, por eso vemos la diferencia con el anticuerpo, y es posible que en los hexámeros de ATAC3A se introduzca de vez en cuando algún monómero, alguna subunidad de ATAC3C que, como es más pequeña, hace que el complejo sea más pequeño. Bien, en estos genes nativos en los que vemos agrupaciones de proteínas, también podemos estudiar los complejos de la cadena respiratoria, que son agrupaciones de proteínas, y podemos ver tanto algunos complejos sueltos como agrupaciones de todos ellos juntos, que estarían en la parte alta del gel. Cuando estudiamos qué ocurría con estos complejos en los fibroblastos y los fibroblastos con gran cantidad de ATAC3C expresada de forma artificial, vimos que el complejo 2 aumentaba en cantidad. De nuevo vimos en segunda dimensión, o tratamos de observar esto también en segunda dimensión, y lo que vemos estaríamos en la zona que se marca con un circulito amarillo, es que cuando sobreexpresamos ATAC3C hay mucho complejo 2, dímero de complejo 3 suelto, y eso no ocurre en los fibroblastos control. Probablemente cuando sobreexpresamos ATAC3C alteramos la función de ATAC3A de organizar las crestas mitocondriales y el complejo 3 no puede agruparse con el resto de los complejos en el supercomplejo de mayor tamaño. Por lo tanto, la conclusión hasta aquí es que la proteína ATAC3C, cuando se expresa en la célula, puede interaccionar con ATAC3A y regularla. Y un resumen de todas las conclusiones del estudio con el gen sería que ahora sabemos que el gen genera una proteína que afecta al complejo de alto peso molecular en el que se encuentra ATAC3A en la membrana mitocondrial interna, que afecta especialmente a la localización en supercomplejos del complejo 3 de la cadena respiratoria. Y nuestra conclusión es que interacciona con ATAC3A y podría servir para regular la formación o la estructura de las crestas. Bien, ahora que teníamos más información del gen, ahora que ya sabíamos que no se trata de un pseudogen, tratamos de estudiar en los fibroblastos del paciente, tratamos de determinar si había alguna alteración en la función mitocondrial. En primer lugar, estudiamos en condiciones nativas este complejo en el que está ATAC3A
y vimos que disminuye en cantidad en la línea del paciente, pero no conseguimos asociar eso ni con defecto de consumo de oxígeno, que sería la siguiente gráfica, ni con disminución del número de copias de DNA mitocondrial, ni con ninguno de los parámetros que medimos en estas líneas celulares. Tampoco encontramos en fibroblastos del paciente, no encontramos que hubiera ningún defecto en la formación de las crestas mitocondriales, que estarían indicadas por la flecha roja, y son esas líneas negras que atraviesan la mitocondria vistas en imágenes de microscopía electrónica. Por lo tanto, cuando llegamos aquí no habíamos podido determinar ningún defecto mitocondrial en las líneas del paciente, pero es cierto que cuando tratamos de encontrar la proteína ZAT3C en esta línea celular no lo logramos. Es posible que este gen no se exprese en esta línea celular. En cualquier caso, en el paciente el fenotipo es sobre todo neurológico y lo ideal sería poder estudiar neuronas. Por lo tanto, lo que hicimos es generar células iPSC o células pluripotentes inducidas, que se pueden diferenciar en cultivo para dar distintos tejidos. La generación de estas células es bastante laboriosa, pero ya la hemos logrado. Las células se diferencian correctamente y actualmente las estamos diferenciando a neuronas y vamos a estudiar en neuronas la función mitocondrial, a ver si en este tejido encontramos algún defecto. Ya termino como conclusión global de todo el trabajo que hemos hecho. Aunque ya tenemos bastante más información sobre el gen ATAT3C y su función en la mitocondria indica que es muy probable que sea la causa de la patología del paciente, no hemos conseguido encontrar en un tejido del paciente un defecto que podamos corregir expresando el gen, por lo tanto no podemos afirmar que el gen es el que causa la patología y tenemos que continuar estudiando. ¿Sí? Por último, agradecimientos a todo el grupo de biogénesis y patología mitocondrial, en especial a la doctora Paula Gaudó, que ha llevado a cabo los experimentos que he mostrado, y a la Asociación de Pacientes, pues muchas gracias porque han financiado el contrato de Paula Gaudó durante estos años. Y bueno, gracias también a las familias implicadas, a Pepe, al niño que hemos estudiado, y bueno, y a todos por la atención. Muchísimas gracias, Pilar. Yo creo que ha sido muy interesante. Creo que, si no me equivoco, vamos a dejar a última hora, a la 1:15, cuando terminemos, un turno de preguntas, que además tenemos preguntas, seguramente que algunos tendréis, los que estamos aquí presencialmente, tendréis alguna duda, alguna cuestión, algo que plantear. Y luego también tenemos, acordaos, y quería también aprovechar para dar las gracias a Visual Link, que están ahí, que no lo he dicho al principio, a tope, haciendo el streaming con todas esas familias, pacientes y otras personas que se han conectado, que creo que en total estamos en 100 y pico, ¿no?, personas. Y sé que también nos estarán llegando preguntas a través del chat del streaming, ¿no? Entonces, si te parece, Pilar, ahora continuamos con la siguiente ponencia y luego cuando ya a la 1:15, cuando hayamos terminado el primer bloque de por la mañana, si os parece, si no os importa subiros aquí y que os hagan las preguntas aquí presencial o online. Yo, las que sean online, si queréis, os las trasladamos Tere y yo. Y bueno, como vamos, aunque hemos empezado 5 o 10 minutillos más tarde, te agradezco un montón porque hemos terminado justo a las 11, que es a la hora que terminaba la primera ponencia. En esta segunda ponencia va a ser un poco mixta porque me gustaría que subieran el doctor Marcello Bellucci, neuropediatra especializado en enfermedades metabólicas hereditarias, médico adjunto del Centro de Referencia Europea Enfermedades Metabólicas del 12 de octubre. Bueno, Marcello creo que también me pasa un poco como con Julio, que tampoco requiere mucha presentación, porque yo creo que ya le conocéis todos, pero también es otra persona importantísima para la asociación, tanto en su implicación con
con las familias, como en el trabajo que viene desarrollando en el hospital. Nunca dice que no a nada. No sé si algún día nos mandará a freír espárragos, pero de momento tiene mucha paciencia y aguanta todo lo que le proponemos. Está metido, yo creo que prácticamente en todo lo que vamos a hablar a lo largo del día, está casi en todo, o en todo o en casi todo. Y te agradezco mucho, Marcelo. Si te parece, sube. No sé si vas a hacer... Vale, por supuesto. Como a Julio ya le he presentado antes, al principio, pero bueno, Julio le voy a presentar bien también, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Zaragoza. Emérito, perdón. Emérito. Perdona, Julio. Y bueno, como estamos aquí, yo creo que no podemos estar más... O sea, es que casi como hemos dicho al principio, es como si estuviéramos en el salón de nuestra casa, que sí, porque además estamos al lado de gente a la que apreciamos y queremos muchísimo. Y me hace especial ilusión, además, hablar del registro, porque fue un proyecto en el que hemos dado mucho la tabarra desde hace... Pues antes me comentaba Shani, en el año 2014, que estuvimos con Matt en Finlandia. Ahí surgió la semilla ya de la idea del registro, que luego trajimos a España, le bombardeamos a la Junta y sobre todo pues a todos los profesionales, investigadores, médicos que han estado trabajando en él, y que yo creo que a día de hoy merece la pena, ¿no? Porque tenemos unos resultados bastante buenos iniciales, pero que creo que vamos por buen camino, y creo que ha merecido la pena todo el esfuerzo y el trabajo, ¿no? Todos estos años de insistir. Decir que además es un registro en el que se ha involucrado casi desde el principio el CIBERER. La tarjeta. ¿La mía? La de Julio. Cerca del micrófono. Porque es que está tocando si te la puedes poner un poquito más hacia... O bueno, un poco así más hacia la izquierda. Y bueno, y en esta misma línea, pues también quería presentar, aunque no están aquí presencialmente, pero querían participar y, bueno, han participado muy activamente en el registro, sobre todo el doctor Rafael Artucci Iriberri, que también es otra persona muy especial para la asociación, que ha estado también muy implicada desde el principio, especialista en química, subdirector científico del Instituto de Recerca Sant Joan de Déu de Barcelona. Creo que le he oído por ahí, no sé si ha sido una aparición fantasmagórica, pero me ha parecido oírle. ¿Lo vemos o no? Por ahí está. Sí, pero hay un eco tremendo. Sí. A ver. Ahí está. Ahora. Ahí le vemos. A ver si saludo bien. ¿Qué tal? Rafa, muchísimas gracias por estar aquí. Suena... A ver. Ahora. Parece que ahora no hay eco. Que muchas gracias, Rafa. Sé que no podías estar. Y no voy a decir mucho más, porque como parece que se repite el eco, y darte las gracias por entrar desde allí. Sé que no has podido estar, que te hubiera gustado, y bueno, pues darte las gracias también, igual que a Julio y a Marcelo, por participar en por hacer lo tuyo, el registro, porque yo creo que tú desde el minuto uno, desde que te lo planteamos, y has arrastrado a muchísima gente, muchísimos médicos, científicos, y luego con Marcelo, que le ha dado el empujón final. Y también quería presentar, que creo que está por ahí también, el doctor Miguel Ángel Martín Casanueva, que tampoco ha podido venir, coordinador del Grupo de Investigación en Enfermedades Raras, Mitocondriales y Neuromusculares del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 12 de Octubre. También otra persona muy, muy especial para nosotros. Miguel Ángel, no sé si se ha podido conectar o... Mira, ahí está. Mira, además ahí con la imagen del hospital de fondo, qué bueno. Miguel Ángel. No se te oye. Lo que no se escucha mucho. Pues nada, si no me escucháis... Ahora sí. Sí. Proyectos que ya en años anteriores hemos presentado, y ahora estamos con el registro, y no me quiero enrollar más, que
que como es un tema que me toca muy personalmente, pues me emociono cuando hablo. Pero doy paso a... no sé quién quiere empezar. Julio. Damos paso a Julio para que cuente un poquito. Bueno, pues yo lo primero es decir que estoy encantado de estar aquí una vez más. Creo que no he faltado ningún año. No. Nada más que el año pasado que estábamos en casita todos. Bueno, nos hemos dividido un poco la sesión de esta mesa redonda en 4 partes. Una pequeñísima introducción la voy a hacer yo. Pequeñísima porque yo ya me canso mucho de hablar, ya me hago mayor. Y simplemente voy a decir alguna cosa. Después hablará sobre la metodología empleada el doctor Bellucci, Marcelo Bellucci. Después hablará Rafa Artuch, que será la principal charla, yo creo. Y por último, Miguel Ángel Martín. Bueno, pues yo lo único que quería decir, como se acaba de decir en este momento, cuando empezó la idea del registro fue en una reunión que hubo de Euromeet en Finlandia, en Tampere, a la que asistimos por allí y aparecieron pues las primeras ideas. Si no recuerdo mal, en aquel momento los italianos estaban ya bastante avanzados y íbamos de alguna manera a tratar de copiar lo que ellos estaban haciendo. Y entre ese tratar de copiar, pues pensábamos utilizar una base de datos semejante a la que tienen ellos para poder meter los pacientes españoles para que de alguna manera después se pudieran interconectar las 2 bases de datos y poder tener acceso a muchísimos más pacientes y ver lo que estaba pasando por Europa. Creo que hace 5 años, Shani lo sabe mejor que yo, se organizó una cena en el sur, en Sotogrande, no me acordaba, donde el dinero que se recaudó era para financiar a una persona que pudiera empezar el registro. Esto debe ser el 2017, por ahí ya, ¿no? Más o menos. Sí. Y 16. 16. Y entonces ya se contrató a una persona y empezaron la parte, digamos, más complicada del registro, que es la de los permisos. No se puede poner en un registro a los pacientes que uno quiera y como quiera, sino que hay que tener permisos de los hospitales, de las familias, etcétera. Entonces, toda esa primera parte, si no recuerdo mal, porque yo ya me quedé un poco fuera de esto, se dedicó y prácticamente se empleó todo un año o incluso más en obtener todos estos permisos. La obtención de registro es un proceso que se tarda muchísimo, porque como veremos después hay muchos pacientes y hay que meter uno a uno todos los datos clínicos, lo cual lleva pues muchísimo tiempo y hay que implicar a los clínicos que son los que ven los pacientes. Un poco más tarde se ha creado una plataforma en el CIBERER. El CIBERER es el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, en la que hay una plataforma que se llama GenRare, o GenRare, que es GenRare en castellano, donde hay una plataforma para muchas enfermedades raras, no solo para las mitocondriales, pero las mitocondriales es una más de todas ellas. Y la ventaja de esto, según tengo entendido, es que los permisos que se obtienen para poder meter en los registros un tipo de enfermedades se puede aplicar a todas las demás, con lo cual se acorta muchísimo todo el proceso de lo que estaba diciendo, de los permisos, de la obtención de permisos y de todo esto. Esto está empezando a funcionar muy lentamente, ahora que hay que decirlo. Hay unas limitaciones muy grandes. Los pacientes, lógicamente, los van a tener que introducir los clínicos, que son los que ven, porque una parte muy importante es la patología, los síntomas que tienen, porque será la mejor manera de poder comparar los diferentes pacientes, no solo de España, sino de otros países, diferentes sintomatologías que tienen referida a un determinado tipo de enfermedad para poderlas estudiar mejor y poder publicarlas, etcétera. Según tengo entendido, en la situación actual de la base de datos de mitocondriales hay metidos 86 pacientes de 3 hospitales. El líder es el Hospital 12 de Octubre, que tiene aproximadamente un 45% de estos 86 metidos. Luego sigue Sant Joan de Déu de Barcelona, con un 35%, y luego el Clínic de Barcelona también con un 20%. Como se ve, se va despacio. Tenemos 86 pacientes nada más, y como veremos ahora, pues hay muchísimos más en todo el país.
Bueno, esto es lo que yo quería decir en el registro. Como el registro es una cosa que va bastante lenta y seguirá yendo lenta, me imagino, pues en el mientras tanto se decidió tratar de tener una lista, digamos, de todos los pacientes mitocondriales que hay en España. En un principio empezamos los que más pacientes hemos tenido estudiados, que son el Hospital 12 de Octubre de aquí de Madrid, Sant Joan de Déu de Barcelona y nosotros en la Universidad de Zaragoza, que hacemos los análisis genéticos del DNA mitocondrial del Sant Joan de Déu. Esa era la primera idea, teníamos muchísimos pacientes, pero luego hablando los 4 que le llevábamos fundamentalmente, que son los que vamos a hablar, pensamos que la idea sería mucho mejor extenderla a todo el país y tratar de obtener todos los pacientes que de algún modo pudiéramos llegar a saber que están. Entonces, con la colaboración de Beatriz Gómez, que es una gestora del CiberER, se puso en contacto, y tú también, Marcelo, ¿no? Tengo entendido, con muchísimos, bueno, pues con hospitales de toda España, a través de diferentes medios, como son las sociedades científicas, por hospitales y no sé, alguna cosa más que empleasteis. Él va a hablar luego de la metodología, o sea que lo dirá. Y al final, pues obtuvimos un montón de pacientes que eran 2.071. Ahora comprobamos, y muchísimos pacientes, que corresponden a 49 provincias de España. Esto se hizo un trabajo que se ha publicado muy recientemente, que lo tengo por aquí por si alguien lo quiere después coger, en el que llamamos The Genetic Landscapes of Mitochondrial Diseases in Spain, National Call. Entonces es la primera vez que un país entero describe la población de pacientes mitocondriales que están presentes en este país. Hay antecedentes, el más antiguo y muy bien hecho es uno que se realizó en el hospital en la Universidad de Newcastle, en Inglaterra, que está referido fundamentalmente a pacientes del norte de Inglaterra que le van todos a dicho hospital. Entonces lo tenía más fácil porque los pacientes eran todos suyos. Luego también hay un estudio de Suecia, del oeste de Suecia, hay otro estudio del centro de Portugal, aquí en España había un pequeño trabajo de Galicia, de hace también unos cuantos años, y por último Japón y Canadá, ¿no? Pero no es el país entero, si no recuerdo mal, son nada más determinadas zonas del país. Entonces el trabajo que hemos realizado ha sido, yo creo, bastante bien. El otro día me decía Rafa que se han bajado el artículo cantidad de gente, es por la importancia que tiene de tener todo un país recogido en una publicación. Marcelo hablará más de los números. El periodo que corresponde es desde 1990 a 2020. Al principio eran todos pacientes del DNA mitocondrial y alguno de genes nucleares que se conocían, y después con la aparición de las técnicas de nueva generación de secuenciación se han podido acceder a muchísimos más genes nucleares y se han descrito muchísimos pacientes con mutaciones en genes nucleares. Como un resumen, tengo yo aquí más o menos que del DNA mitocondrial tenemos como 1.105, de los cuales 33% son pediatras, son niños. Con mutaciones en genes nucleares hay 508, de los cuales 75% son niños. Y luego tenemos aparte puesto un grupo de 1.148 que tiene una mutación en un gen ribosómico que produce una sordera que se establece cuando se toman aminoglicósidos, ¿no? Antibióticos aminoglicósidos. Los pacientes, las familias que tienen esta mutación, cuando han tomado alguno de estos aminoglicósidos, como la más normal, streptomicina, etcétera, pues se quedan sordos. Es bastante normal. Nosotros hemos estudiado muchas familias y es muy típico esto, por la experiencia que yo tengo, de pueblos relativamente pequeños donde hay un único médico, y que por la razón que sea era muy amigo de la streptomicina. Y entonces trataba con streptomicina a toda la familia, y si la familia tenía la mutación, pues toda la familia se quedaba sorda. Por eso hay muchos pacientes. Y con esto yo creo que como introducción me quedo aquí y paso la palabra a Marcelo, que él nos hablará de la metodología. Muchas gracias, Julio. La verdad que con tu introducción nos haces el trabajo mucho más fácil.
creo que va a empezar la presentación. Pues deciros muchas gracias también a Javier y a Teresa. Si estoy en tantas cosas y trabajo tanto, porque para estar a este nivel toca trabajar mucho más. Entonces, bueno, es un placer también estar con la familia y también es una responsabilidad trabajando en una institución como el Hospital 12 de Octubre, que es también la historia de la mitocondrial junto con Julio en España. Pues vamos a un poco a entrar más en el detalle de manera gráfica de lo que ha resumido de manera muy buena Julio, y os vamos a presentar un poco cuál ha sido la historia de estos 7 años, cuáles son la manera en la cual hemos trabajado que ha permitido este éxito, de lo que os ha contado Julio de manera perfecta. Yo creo que quizás Japón ha conseguido algo similar nacional, pero que España es el único país, vamos, en el mundo que ha podido realizar esa cobertura tan espectacular en todos los sitios. Ya veremos cómo lo hemos conseguido. Y también ver qué objetivos tenemos, porque la verdad, el éxito es que ese trabajo no se acaba aquí, sino que es el inicio. Y la cosa muy buena es que, bueno, hemos empezado ese proyecto con una idea, hemos llegado a otra, y es como todo en la vida. Cuando empiezas algo no sabes dónde vas. Hay momentos difíciles que parecía que íbamos arrancando y luego las cosas han ido muy bien, y yo creo que el éxito se debe al grupo de trabajo que trabajamos juntos, de verdad, como si fuéramos un único centro, no hay ningún tipo de problemas. ¿Pueden pasar la diapositiva, por favor? Pues decir lo primero, que el éxito es que es un proyecto colaborativo. Ahora mismo estamos nosotros como muy implicados en esto, y las publicaciones estamos básicamente San Juan de Deu, 12 de Octubre y Zaragoza, pero cualquiera se puede unir a ese proyecto, lo hemos dejado muy amplio. Yo creo que el secreto de todo ha sido colaborar, y vamos a seguir en esa línea. Quiero decir que no es nada nuestro, es de todos. ¿Cómo empezó todo? Con esa iniciativa que Julio os ha contado, se empezó a hacer un registro clínico. Un registro clínico no es lo mismo que un registro epidemiológico, es decir, saber que en un país hay 3.000 pacientes y que el 30% son niños y que 2 de ellos tienen una mutación rara, como el gen que hemos visto esta mañana, por ejemplo, pues es una cosa importante, ayuda a saber qué impacto tiene la enfermedad en la población, qué casos hay, de qué tipo de enfermedad. Si se busca un ensayo clínico en determinados genes, se puede saber dónde y cómo encontrar a los pacientes. Y esto es un registro epidemiológico, que es más o menos lo que hemos realizado nosotros. Un registro clínico tienes datos más sensibles de pacientes, como cuando empezó con la enfermedad y los síntomas, la resonancia, etc. Necesitas un consentimiento informado, que es decir, informar al paciente y verlo de persona, y imaginar y recoger el consentimiento informado de 3.000 personas. No es tan fácil, porque nosotros hemos recogido datos anonimizados y hemos podido avanzar de manera rápida y en 6 meses haber realizado ese trabajo. Pero cuando hay que hacer un registro clínico, que es aquel que está a 89 pacientes que os ha contado Julio, que tenemos más, y nos hemos parado porque hemos dicho, si empezamos a recoger uno a uno los pacientes, no vamos a acabar nunca. Y no vamos a conseguir nunca, porque los pacientes son muy diferentes entre ellos. Y una publicación científica de un paciente que tiene 50 años con una miopatía, otro que solo tiene afectación de sordera, y otro, un niño con epilepsia y un problema muy grave desde el principio, es que a nivel científico no es la misma enfermedad. Las enfermedades mitocondriales son muy heterogéneas. Entonces hemos dicho, paramos y pensamos cómo podemos mejor usar nuestro tiempo y cómo puede funcionar la cosa. Por eso hemos tomado esa decisión. El registro es un registro muy complejo que tiene 6 apartados, es decir, una parte genética, una parte de resonancia, una parte de prueba, una parte de biopsia, y consume bastante tiempo. Está muy bien hecho y lo vamos a trabajar de otra manera. La siguiente diapositiva. Ya veis, pues, cantidad de cosas que hacer y la verdad que está muy bien estructurado y lo vamos a usar, pero hemos trabajado de otra manera. La siguiente, por favor. Allí está el punto, la sostenibilidad. Si nosotros pedimos a todos los médicos de España que nos recojan los pacientes mitocondriales metiéndose en un cuestionario, actualizándolo por cada visita que vuelva a hacer el paciente,
alguno va a colaborar, pero la mayoría no, porque es mucho trabajo y la gente tiene su consulta, sus pacientes. Hay algunos que estamos más en enfermedades mitocondriales, pero otros que desarrollan su actividad más en otros tipos de miopatía que no son mitocondrial o en otras enfermedades neurológicas. Y al final hemos pensado que los recursos pues que teníamos, lo teníamos que intentar usar para que el proyecto fuera sostenible en el tiempo, porque de nada sirve si no consigues, captas el interés de las personas y algo atractivo para que colaboren. Y hemos pensado entonces, todo el grupo, de crear una base de pacientes, es decir, saber cuántos pacientes y dónde están, con poquísimos datos, y luego hacer trabajo científico de pacientes que se parecen mucho, es decir, todos los niños con síndrome de Leigh, todos los niños con déficit de coenzima Q10. Esto ya usar el registro y llevar a publicación, por lo cual hay un incentivo para todos los científicos, porque a través de publicaciones es como tienes un feedback de tu trabajo científico y como puedes optar a becas de investigación y ampliar los recursos para tu grupo de investigación. Y esta estrategia ha sido exitosa y esta estrategia se planteó en la última reunión de AEMI en Burgos. Ahí para decir que vuestro papel es súper importante, nos reunimos y nos conocimos también a través de vosotros y también nos dais impulsos y nos habéis dado recursos y esta ha sido la clave. La siguiente, por favor. Entonces allí es que creamos esa iniciativa como mito base, como base de datos, ¿no? Es decir, solo recogemos pocas cosas y estamos las personas que os he dicho antes, Julio, de estas tres entidades más el CiberER y lanzamos una iniciativa epidemiología molecular, como sería epidemiología genética de las enfermedades mitocondriales en España. La siguiente. Hay mucha más gente, hay un grupo que se llama Mito Spain, que son mucho más laboratorios, porque por supuesto no somos solo nosotros, sabéis que hay centros muy importantes en Sevilla, otros grupos en Barcelona, que trabajan mucho en esto. Y entonces lo que lanzamos en la iniciativa es decir, a todos los profesionales, los laboratorios, que sean clínicos, que trabajen en cualquier lugar, que sepan que hay y que hayan diagnosticado un paciente con enfermedad mitocondrial, de comunicárnoslos a través de un simple Excel, recoger los datos de manera sencilla, solo decirnos qué gen estaba afectado, si es de ADN mitocondrial o nuclear y cuál gen en concreto, las mutaciones, y esto lo necesitamos para evitar pacientes duplicados, porque cruzando los datos del gen afectado, las mutaciones que tienes, el año de diagnóstico, si era niño o adulto al momento del diagnóstico, y si está vivo o falleció, era imposible repetir casos en ese sentido, porque sabiendo en qué laboratorio, qué gen, qué mutación, el año, no hemos podido evitar casos duplicados, porque hay pacientes que, pues lo sabéis también, que están estudiados en muchos centros. Nosotros, por ser centro de referencia, recibimos pacientes que ya han sido estudiados también en su comunidad autónoma y a veces se llega al diagnóstico después de muchos años, mientras tanto las muestras del paciente están en cualquier sitio. Entonces, hemos podido evitar los casos duplicados porque cruzando los datos hemos hecho esta limpieza. Hemos creado esta iniciativa Mitobase y hemos difundido a los grupos clínicos donde estamos los pediatras de metabólicas como ECOM, a la Sociedad de Neurología Pediátrica, que además la presidenta es mi compañera Ana Camacho y ahí estamos todo controlando los grupos, la neurología de adultos que también tenemos ahí con datos, está Cristina Domínguez, que la conocéis, habrá estado aquí seguro muchas veces, y muchos amigos de Julio, de Miguel y de Rafa, que están también en la Sociedad de Genética Humana. Es decir, hay que tener una red y hay que trabajar juntos, y la iniciativa de una persona sola no va a ningún lado. Y esto sobre todo en el marco del CiberER, que Rafa además es el director del programa de enfermedades metabólicas, que también ayuda, ¿no? Tener las instituciones, porque estas cosas es donde tienen que estar. Entonces, la siguiente, por favor. Ahí así ha sido la participación, es decir, en amarillo tenéis los hospitales, los médicos, ¿vale? Que son clínicos, que atienden a pacientes que han colaborado. En rojo están los grandes laboratorios que tienen diagnosticados los pacientes porque es donde se hacen las técnicas. Y en verde las provincias que tenían pacientes incluidas. Es decir, hay muchas provincias que todos los pacientes, aunque cuando lo diagnostican luego lo derivan a un centro de referencia, porque con enfermedades raras hay que centralizar los casos. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio, porque los pacientes necesitan un hospital cercano y al mismo tiempo un experto que le ve, y un hospital cercano en una pequeña comarca no puede ser experto, sería un contrasentido. Entonces, pues es verdad que hay casos de todas las provincias casi, y esto es porque los clínicos, los laboratorios tenemos pacientes que vienen de otro sitio.
se publicó este paper, somos un grupo, la familia y las asociaciones estáis en el grupo colaborando, porque también a través de vosotros se invitaron a los médicos que os atienden a través de un listado que tenéis a colaborar a la iniciativa. Lo siguiente es todos los datos concretos del paper, os lo presentará ahora Rafa. Siguiente diapositiva. Pues allí tenéis de 3.200 casos que han llegado. Cuando hicimos la limpia de los casos duplicados han sido finalmente 2.761 y están divididos en ADN mitocondrial y ADN nuclear. Y de esto irá más en detalle Rafa, no queremos repetir los detalles. Estos son muchísimos casos de sordera asociada a aminoglicósidos que se han detectado, y esto es un grupo muy potente que está en Ramón y Cajal, que también está implicado. Como veis, trabajamos con todos y hemos podido calcular la incidencia anual, es decir, cuántos nuevos casos son diagnosticados en España al año. Seguramente, y os lo dirá Rafa, estamos subestimando, porque por varias razones que os explicará él, porque por supuesto lo hemos hecho bien, pero no todos los pacientes han podido ser incluidos, no todos los centros han colaborado, el 100% nunca lo tienes. Pues por supuesto, cuando quieres a alguien, sí, le quieres, pero siempre hay algo que un poco no funciona, ¿no? Lo mismo pasa en la investigación. Una pequeña pega, eso también tiene. Podemos mejorar. La siguiente, pues como veis, por ejemplo, en ADN, para un poco que entendáis que estos trabajos de registros tienen un valor también. Es verdad que hay que investigar con nuevos fármacos, nuevas moléculas, y que en esto, la verdad, no estamos tan avanzados como en otras enfermedades, porque las enfermedades mitocondriales son muy complejas. Y gracias a Dios tenemos un ensayo, y esta tarde Matt, que está aquí, un placer verte otra vez, pues nos contará los avances que también tenemos en esto. Pero también sirven estas cosas de recoger datos. ¿Y cómo? Por ejemplo, ¿veis? Mutación de ADN mitocondrial. Pues como veis hay unas que son muy frecuentes y otras que muy poco. ¿Esto por qué nos sirve? Siguiente diapositiva. Porque, por ejemplo, para estudiar los pacientes con enfermedad mitocondrial, como decía Pilar antes también, pues sabiendo que la ADN mitocondrial, las mutaciones son la mayoría siempre la misma, pues esto se lleva haciendo tanto en Zaragoza como en el 12 de octubre, lo primero, no hay que complicarse mucho, hay que ir a buscar simplemente esta 20 mutación más frecuente. Es lo que llevamos haciendo toda la vida y tenemos confirmado que eso está bien. Es decir, lo primero que hay que hacer es buscar la más frecuente, que es ese panel de 20 mutaciones, que esto es el nuestro del 12, pero también en Zaragoza tienen algo similar, porque es la gran mayoría de las mutaciones de ADN mitocondrial. Si esto es negativo, ya te metes en estudios más que tardan más y ya amplias el abanico, pero que esto nos confirma a gran escala que esa estrategia funciona y es la que hay que seguir. Aunque luego hay excepciones, y entonces los pacientes que son negativos a esta no es que no tengan una enfermedad mitocondrial, sino que hay que ir a seguir con estudios más complejos que tardan más y se va adelante. La siguiente, en el ADN nuclear, que es otro ADN que se estudia con otra técnica, pues como veis también hay unos 10 genes que son muy frecuentes, pero luego hay muchísimos más, son más de 100 genes, y vimos, y a Rafa irá más en el detalle, y que sobre todo son casos de niños, pero hay mucha más variabilidad. Y esto se estudia con otra técnica, que es la secuenciación masiva del ADN, que ya veréis cómo ha cambiado muchísimo la tecnología, lo que podemos hacer. Muchas veces hay que esperar también avance tecnológico para poder avanzar. La verdad que a veces uno hace mucho esfuerzo, pero a veces hay que tener paciencia. Ya veis que no ha dependido de lo bueno que era el médico, sino de la implementación de nueva técnica para llegar a diagnósticos. Lo siguiente. Pues nada, sostenibilidad, lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Sabemos más o menos que hay alrededor de 3.000 casos en todas las provincias y que hay alrededor de 100 nuevos casos al año. ¿Cómo podemos seguir? Pues hay que involucrar a todos, hemos visto, es lo mejor. También las entidades como las autonomías, las consejerías de sanidad y todo hay que hacerlo en marcos europeos, porque todo, tanto nosotros como el grupo de Rafa y otros 4 centros en España estamos dentro de la red europea de metabólicas, hay que trabajar todos juntos, porque es la única manera de avanzar. Entonces, la siguiente diapositiva era solo para deciros que hay este programa que lidera Rafa, que es el registro de enfermedad genética raras, son casi 7.000 entidades,
y estamos liderando a través de CiberAir la implementación de un registro de enfermedad genética, ya no solo las mitocondriales, que son 1.500 de las 7.000, 6.000 que existen en España. La siguiente, y creo que ya acabo, pues bueno, esto es GERRARE, hay un comité científico que se lidera desde CiberAir y estamos algunos clínicos, y allí abajo está la mitocondriales y otras enfermedades genéticas de baja prevalencia. Lo siguiente. Pues nada, nos quedan cosas por hacer. Lo primero, lo más importante son los pacientes y hay que tenerle... Pongo a Leo porque ya no lo puedo quitar, lo tengo en esta presentación porque un día estamos hablando en el hospital de humanización y investigación y con el cariño que le tengo, bueno, siempre es decir que la familia es súper importante que estéis allí y que consideremos que hay que avanzar para el bien del paciente. Ninguna investigación se puede hacer por la gana de hacer una investigación, sino para ayudar a alguien. Y yo creo que esto sí vemos que ayuda, ¿vale? Habrá que utilizar mucho la informatización de la sanidad. Esto está llegando. Yo cuando llegué hace 10 años en España, el hospital era el centro piloto de Madrid para informatización, todos los otros sitios iban a bolígrafo, esto ya está implementado y eso ayuda mucho, porque ¿por qué tenemos que buscar los casos y ya en los informes sale el diagnóstico? Y esto se puede sacar todo. Entonces vamos a trabajar con informática para hacer eso sostenible, porque meternos manos a hacer estas cosas por la tarde es que no damos abasto. La verdad que nosotros nos hemos reunido casi cada semana y nos lo pasamos bien, porque como somos encima así un poco cachondos y nos reímos y es siempre un placer y hemos estado bien y hemos trabajado mucho. Nos hemos reunido con Rafa y también Abraham de San Juan de Deu y Miguel y Julio mucho y hemos trabajado mucho, pero hay cosas que ya luego empiezan a hacernos sostenible, hay que encontrar la manera que funcionen. Por favor, solo la última diapositiva, bueno, que era la siguiente de ahí, porque luego está Rafa, para decir con la Comunidad de Madrid. Esta iniciativa ha tenido éxito y esta experiencia que hemos generado, gracias a vosotros, porque también recibimos ayuda desde la asociación para que funcionara, nos ha metido en una situación en la cual tenemos una experiencia y los grupos de salud pública nos preguntan ¿cómo podemos hacerlo? Y entonces ya estamos colaborando y hemos tenido una financiación y vamos a empezar un proyecto piloto para que los registros epidemiológicos ya de las consejerías que tienen ese mismo interés que nosotros lo llevamos juntos de la mano y que va a funcionar. Y estamos empezando y todo va, la verdad, muy bien, y lo que pensamos es ahora hacer una estrategia a través de CiberAir y con el ayuda de Rafa a nivel nacional, si es posible. Yo soy muy así, ya me he lanzado, ya me he lanzado a que va a funcionar, pero yo creo que sí, y esto de verdad empezó gracias a vosotros y allí estamos en ordenar los servicios, que los CESURES y los centros de referencia sigan funcionando, porque esta es la clave. Los pacientes están desperdigados, luego es difícil entender dónde están. Entonces, bueno, trabajamos en ese sentido, ¿vale? Muchas gracias, ya dejo paso a Rafa. Oye, perdón, es que se me ha colgado el internet, que no me pasa nunca. ¿Dónde estábamos? Estaba Barcelona. Yo creo que estaba en alguna diapositiva anterior. Pero sí, puede ser que donde medía el año, Rafa, te quedaste en la NGS. Sí, cuando estabas explicando las... Sí. Esa. Sí, porque he visto que se me iba el... Bueno, pues termino rápidamente, porque ya si está repasado, bueno, pues lo mismo, esto sería otra forma de ver la cuestión, que es... a ver, la pantalla completa... en color azul lo que sería posterior al 2014 y en color naranja lo que es anterior, con lo cual se ve claramente que todos los genes nucleares han mejorado muchísimo el diagnóstico gracias a la aplicación de estas técnicas. Bien, y para acabar, pues discusión importante. Criterios solo pacientes con base genética. Es curioso porque las mitocondriales son las únicas enfermedades genéticas que yo conozco, y supongo que a vosotros pasa lo mismo, que se considera diagnóstico definitivo aunque no haya una base molecular determinada. Y esos son los criterios de Morava. Nosotros decidimos solo buscar base genética para evitar esos sesgos que he comentado anteriormente. Las mutaciones mitocondriales son más frecuentes que las nucleares, y aquí quizás, una vez más, el hecho de que anteriormente al 2014 fuera más fácil diagnosticarlas puede haber contribuido, pero seguramente hay otros factores que explican por qué las mitocondriales, las mutaciones de ADN mitocondrial son más frecuentes. Y los pacientes pediátricos, pues obviamente están más afectados por las nucleares, porque habitualmente suelen presentar un fenotipo más precoz.
Aparte de la mutación de la sordera por aminoglucósidos, que ha sido francamente frecuente, de las mitocondriales hereditarias, la 3243 fue la primera, y aparte de las deleciones únicas. Recordemos que solo hay casos índices y no pedigris, por lo tanto vamos a tener muchos más casos seguramente. Es curiosa esta reflexión porque, claro, ¿por qué hay tanta mutación de la sordera inducida por aminoglucósidos? Pues porque probablemente esta mutación, que no condiciona un fenotipo grave ni un problema de descendencia, se transmitió durante muchísimas generaciones antes de la antibiótica. Y cuando empezó la antibiótica es cuando se empezó a detectar este problema, pero es que además el ADN mitocondrial se descubrió en 1988, las enfermedades, con lo cual esta era una situación que existía, pero que no condicionaba, no creaba ningún problema de salud más allá de la hipoacusia y, por tanto, se ha perpetuado esta mutación en la población. En adultos, los genes más frecuentes son el TIM y el TK2, que son genes de mantenimiento, con más de 20 casos para cada uno de ellos. Aquí también la explicación es un poco complicada. Puede ser que haya biomarcadores para estas enfermedades, que los hay. También hay ciertos expertos, pero da la sensación de que al menos TK2 en España podría ser especialmente frecuente, y mitocondriales, pues son deleciones simples y la 32 frecuentes. En pediátricos han sido mucho más variados, pero PDH, TK2 también y NF1 son los más frecuentes. PDH pensábamos que era porque había biomarcadores, pero luego se ha visto que después también se han ido identificando, y deleciones simples y 3243 respectivamente. Limitaciones, todas las que queráis. Y somos conscientes además de ello, porque nos falta información de muchos pacientes. Hay enfermedades que nos han podido incluir porque tampoco teníamos muchos datos, como podría ser, por ejemplo, el LOL, con lo cual la incidencia seguro que es mucho más baja que la real, y eso lo ha demostrado otros trabajos como los que comentaba Julio esta mañana, que cuando se hacen estudios poblacionales las mutaciones son mucho más frecuentes que estudios de cohortes. Eso quiere decir que si cogemos a una población en principio que no tenga nada, la población general van apareciendo mutaciones especialmente de la ADN, que seguramente serán más frecuentes que las nucleares por diferentes mecanismos tradicionales, como la falta de reparación, fenotipos que son difícilmente identificables, pero también hay que pensar que, por ejemplo, para las nucleares, la letalidad que hay pre y perinatal a veces complica mucho el diagnóstico. Es una enfermedad que debuta de forma muy aguda, y ahí en esos momentos tan críticos es difícil a veces pensar en que puede haber una enfermedad genética, o las presentaciones fenotípicas incompletas en los heterocigotos. Bien, conclusión, como decíais esta mañana, pues es el primer estudio epidemiológico a nivel nacional para todas las enfermedades mitocondriales de base genética, y esto sí que no se ha hecho en ningún otro país. Tiene que ser el primer paso para la inclusión sistemática de pacientes en el registro y después compartirlos a nivel internacional. Y la falta de identificación de muchos genes nucleares pues, nos obliga a reflexionar sobre las primeras líneas diagnósticas y quizás progresar desde los paneles, que es lo que hemos ido utilizando mayoritariamente como primera línea diagnóstica, a la secuenciación de todos los exones, incluso del genoma entero. Mil gracias a los, como hemos comentado, 49 provincias y los 39 hospitales y centros de referencia, Ciberel por su apoyo, y a vosotros, asociaciones, pacientes, primero, ya lo habéis comentado antes, Marcelo, Julio, la lucha, el esfuerzo y el ejemplo que dais para nosotros, y desde luego las mejores de nuestras memorias para aquellos que por desgracia ya no están con nosotros. Fijaros la lista de todos los centros que han participado, seguramente habrá más, y ahora un poco la idea es, con esta primera iniciativa seguro que tendremos al personal, por decirlo de alguna forma, más motivado, y la forma de volver a trabajar en un registro, como contaba Marcelo, que tengo que decir que además es una idea suya y nos parece una idea muy buena, es ya hemos hecho este trabajo, ahora pensemos bien cómo lo vamos a hacer y empecemos a trabajar por grupos de mujeres. Pues muchas gracias, y siento muchísimo la interrupción que he tenido. No te preocupes. Muchas gracias, Javi. Pues muchas gracias, y vamos un poquito más de tiempo, pero hombre, ya que está Miguel Ángel, que tenía que contar un poco la última parte del registro, luego si no recuperamos con el turno de preguntas, que va a ser un poquito más corto, pero ¿está por ahí Miguel Ángel para comentar la última parte? Ah, vale, perfecto. Pues adelante. ¿Me veis? Sí, No. sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me veis? Sí, perfecto. Vale, no voy a tardar nada porque ya se ha dicho todo prácticamente. Solo quería cerrar y para dar los agradecimientos a todos vosotros con vuestro apoyo a las fundaciones, a todas las familias que estáis aquí y apoyáis toda esta investigación. Y también quiero agradecer, que aunque ya se ha dicho, el apoyo total del Ciberer, que es una línea estratégica a lo de hacer registros, entonces es algo importante para que estén clasificados los pacientes y puedan participar en futuros ensayos clínicos, sobre todo.
y también para saber la epidemiología y la cantidad de pacientes con enfermedad mitocondrial que había en España, que no se había hecho nunca. Yo creo que la palabra aquí importante es la de colaboración, tanto por los investigadores, por los médicos, por la familia, por vosotros, y esa es la palabra más clave. Y como vamos bastante retrasados, no quiero retrasar mucho más, no quiero dejar de mencionar de que la primera red que se hizo de enfermedades mitocondriales, que se llamaba Microespaña dentro del Instituto de Salud Carlos III, y que la lideró mi querido mentor, el doctor Joaquín Arenas, en el Hospital de Octubre, y del que muchos participamos en esa red, Julio, y también Rafa, entre otros muchos, y que se decía que era para determinar la epidemiología molecular de las enfermedades mitocondriales en España, y eso era a finales de los 90, y que por lo menos ya se haya dado este paso tan importante, pues me hace mucha ilusión, y haber trabajado con todos, con el grupo core de esta iniciativa ha sido un placer y ha sido muy fácil. Por supuesto, dar muchas gracias a todos en el grupo MIP Spain, que la verdad pues casi lo han hecho de forma altruista, lo de poner aquí todos los pacientes y todas las mutaciones. Nada más que eso. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Pues, bueno, pues sin más, muchas gracias a los cuatro. Si os parece, hacemos lo mismo que en la primera ponencia, que después pues eso, 1:15, 1:30, si nos importa subir a todos y, bueno, nosotros si no nos bajamos para que puedan caber aquí todos. Sí, no bajamos. Y nada, para no perder más tiempo y eso, porque vamos ya con 15 minutillos de retraso, quería presentar la siguiente ponencia, charla, sobre actualización del proyecto MitoDiet, con la doctora María Morán Bermejo, del Laboratorio de Enfermedades Raras Mitocondriales y Neuromusculares, la Unidad Multidisciplinar de Investigación Nutricional, Instituto de Investigación, del 12 de octubre. María, pues también me hace especial ilusión presentarla, la conozco ya también de hace unos años, del equipo de Miguel Ángel. También nos une una relación a través del legado María de Villota, que sabéis que también está muy involucrado con todo lo que son las enfermedades mitocondriales. Y además el proyecto MitoDiet, pues igual que el registro, pues tenemos la suerte de que lo hemos apoyado también desde la asociación y desde la Fundación Ana Carolina Diezmau, que también, como sabéis, dirijo. Y bueno, pues gracias María, gracias. Aquí sé que estás en nombre de todo el equipo porque hay, ahora lo contarás, me imagino, dietista, nutricionista, Marcelo, que está en todos los proyectos. y bueno, pues ya no quiero perder más tiempo porque lo importante lo vas a contar tú, así que gracias. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. Un placer estar con vosotros y quitarme la mascarilla y poder sonreír en persona, después de todo el tiempo de encierro y de solo vernos telemáticamente. Y bueno, pues eso, muchas gracias por invitarme otra vez a participar en la asociación, en la jornada, a las asociaciones por vuestra ayuda en el reclutamiento de los voluntarios de los estudios, en la financiación y en todo, porque sois parte indispensable de la investigación. Así que nada, un gusto. Lo que hoy os voy a contar simplemente es una actualización del proyecto. El proyecto lo presentamos el año pasado. Diapositiva, por favor. Y bueno, es un proyecto que se escribió y se solicitó en el año 2019, se concedió en 2020 y ha echado a andar en 2021, despacito, pero bueno, prefiero ir despacio y bien, ¿no?, que acelerarnos, que tampoco tiene sentido, y conseguir un objetivo, llegar al objetivo científico. Así que como cuando uno escribe el proyecto, el papel lo aguanta todo y luego hay que ponerse a hacerlo, y ha pasado también tiempo desde que se diseñó, pues ha habido algunas variaciones en la metodología, en algunas cosas, y siempre se nos ocurren cosas nuevas porque no hay que dejar de adaptarse a los nuevos conocimientos que han ido surgiendo y a las nuevas posibilidades técnicas, y hemos hecho algunos cambios en el proyecto menores. Entonces, sobre incluso la misma presentación que hice el año pasado para explicar cómo era el proyecto, he ido metiendo los cambios que ahora hay en la práctica, en la realidad, en el proyecto.
El proyecto vino bien dotado por el Carlos III, con la limitación de que no nos dieron el personal del laboratorio, así que estoy un poco saturada lidiando ahí con los ratones y con todo, y eso a veces nos hace ir más despacio de lo que quisiéramos, por lo que os pido perdón. Luchamos por conseguir tener más apoyo en el laboratorio y poder ir más rápido, porque es necesario, ¿no? Ir un poquito más rápido para meter a todos los pacientes y llegar un poco a los objetivos. El objetivo del proyecto, sabéis que es bastante sencillo, es evaluar los posibles efectos terapéuticos, no en el sentido de curar, no vamos a curar a nadie, es una pena, pero sí de mejorar el estado clínico de los pacientes que tienen enfermedad mitocondrial con una aproximación nutricional, que es utilizar una dieta que se ha diseñado en el 12 de octubre, la diseñó Marcelo en colaboración con la dietista de la unidad, y que creemos que lo que puede hacer es ayudar a que las mitocondrias, aunque tengan un fallo, puedan funcionar lo mejor posible dentro de su capacidad, digamos, optimizar el sistema que tenemos cada uno, ¿no? Esa dieta se basa en la utilización de una dieta de bajo índice glucémico, es decir, con pocos azúcares sencillos, y lo queremos estudiar, los efectos de la dieta, por supuesto, a nivel clínico, a ver si se observa una mejoría o al menos una estabilización en los pacientes, y en una serie de parámetros que nos interesan. El gasto energético basal de los pacientes, porque refleja de alguna manera el metabolismo y el estado de las mitocondrias, en la composición corporal, y queremos estudiarlo en células de sangre periférica, los linfocitos de los que tanto se ha hablado este año con la pandemia, y queremos estudiar también los efectos de la dieta en la sangre, en el plasma de la sangre, y una cosa que se nos ha ocurrido en este último año es estudiarlo también en el líquido cefalorraquídeo, y luego os explicaremos por qué. Esta es una de esas variaciones y por eso está en rojo en la diapositiva. Además, sabéis que en paralelo estamos haciendo el mismo estudio con ratones bien conocidos, que son modelo de enfermedad mitocondrial, que tenemos bastante estudiados en el laboratorio y que van a ser una población más homogénea en la que luego podemos hacer estudios invasivos en los tejidos y ver si estamos alcanzando los objetivos celulares que nosotros queríamos y los cambios que queríamos ver. El objetivo es conseguir 25 pacientes adultos y 25 niños que hayan participado en el proyecto, que hayan seguido nuestra mitodieta, y de momento vamos despacio, como os digo, llevamos solo 8 pacientes de entre 12 y 23 años. Esperamos ir incorporando más. También al principio la burocracia del inicio de los proyectos es siempre bastante horrible. Hay una ley de compras que nos vuelve locos y que conseguir el equipamiento ha sido un quebradero de cabeza, y también eso ha causado un retraso, pero eso ya pues hemos logrado vencer esas barreras y esperamos que ahora ya solo sea la cuestión del trabajo del día a día, no tanto lidiar con puedo comprar esto o no lo puedo comprar, esto lo necesito, es indispensable, en fin. Entonces, los pacientes que ya estáis en el proyecto y los que participarán tendrán que venir 3 veces con motivo del estudio. La primera visita es la que llamamos visita de reclutamiento. En esta visita os damos más información del proyecto, aunque normalmente cuando venís a esta visita ya se os han contado muchas cosas del proyecto, habéis hablado con vuestros médicos de referencia en el hospital y ellos os han explicado bastante, pero aún así pues volvemos a explicar. Me veis a mí, que como soy la responsable, pues os tengo poco menos que leer la hoja de consentimiento informado, que es muy larga, y luego os quería hacer un comentario al respecto. Se firma ese consentimiento y antes de pasar al seguimiento clínico para ver cuál es vuestro estado en ese momento, el estado de vuestro familiar, me veis a mí a primera hora de la mañana y a la dietista nutricionista. Conmigo vais a hacer la calorimetría indirecta y con la nutricionista, que muchas veces está conmigo también, se hace una antropometría, es decir, una valoración del paciente. Lo pesamos, lo tallamos, hacemos un análisis de composición corporal y también en ese análisis ahora vamos a meter unos pequeños cambios de los que os hablaré a continuación. Yo hago la calorimetría indirecta, que simplemente consiste en medir el consumo de oxígeno del paciente, también lo voy a explicar con más detalle después, y eso es un parámetro importante.
En ese momento, en principio, habíamos terminado con la batería de pruebas, pero hemos pensado que es importante también hacer otra valoración, que es la de la actividad física habitual que realizáis. Eso se hace mediante una técnica que se llama acelerometría. Quizá algunos de vosotros ya conocéis esa técnica, si habéis participado en un estudio que lideré hace tiempo, que era de entrenamiento, en el que se os daba un acelerómetro. Pues es un sistema bastante sencillo y nada invasivo de ver cuánta actividad física hacéis al cabo de una semana, porque eso nos ayuda a diseñar luego la dieta. Una vez que se ha hecho toda esa batería de pruebas, ya sí que pasáis con vuestro médico habitual, os hacéis el seguimiento y entráis en una fase en la que os vamos a ayudar a cambiar, o quizá no, si ya coméis así, a cambiar vuestra dieta para que os acerquéis a lo que se recomienda a la población general como dieta saludable. Es una dieta en la que más de la mitad de la energía de la dieta, de las calorías, procede de los carbohidratos o de los hidratos de carbono, lo que tengo ahí como HC. Un 30% de la energía procede de las grasas y el 15% de las proteínas. Eso es lo que se recomienda para la población general porque es una dieta saludable. Vamos a intentar que todos estéis desarrollando ese tipo de dieta durante 4 meses, porque eso nos va a ayudar a que estéis todos en un estado metabólico más homogéneo a la hora de empezar la mitodieta, la dieta de intervención, que es la que realmente nos interesa, porque si no, podemos tener mucha variabilidad por vuestros hábitos culinarios, porque una persona come más, otra persona come menos, y entonces que eso nos haga difícil obtener unas conclusiones científicas. Tenemos que intentar que partáis de una situación más homogénea desde el punto de vista dietético y metabólico, y por eso hay esa fase inicial que nosotros llamamos dieta de lavado, que es esa dieta general que se propone para la población. Una vez que han pasado esos 4 meses, que tendréis apoyo de la nutricionista dietista, tenéis que hacer una segunda visita al hospital. Repetimos todas las pruebas que os habíamos hecho en la visita 1 y además en ese momento se hace una extracción de sangre. A veces cuando venís la primera visita me decís, ¿y ahora no nos pincháis? No, todavía no. Es en la segunda y en la tercera visita cuando se hace la extracción de sangre. Con esa sangre queremos obtener las células de la sangre, los linfocitos, para estudiar la función mitocondrial en los linfocitos, cómo respiran, y queremos obtener el plasma para hacer medidas en el plasma de algunos biomarcadores que han ido saliendo en los últimos años, que parece que tienen alguna utilidad clínica en las enfermedades mitocondriales. Queremos medir los metabolitos que hay en la sangre para ver cómo están antes de empezar la dieta. Y además es en ese momento en el que queremos hacer una punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo y poder medir también variables en el líquido cefalorraquídeo, porque nos va a dar una información específica del estado del sistema nervioso que no podemos obtener de la sangre. Pasada esa batería de pruebas que se hacen en la visita 2, que nos va a decir cómo estáis antes de la mitodieta, entráis en la fase de la mitodieta, que es una fase un poco larga, son 8 meses, y ahí la dieta va a cambiar. Vais a tener que seguir una alimentación en la cual los carbohidratos de bajo índice glucémico, es decir, con pocos azúcares sencillos, supongan el 30% de las calorías. Eso es un porcentaje que hemos cambiado respecto al diseño inicial de la mitodieta. El 30% de las calorías ha de venir de la grasa y vamos a dar un suplemento de 15% de la energía a partir de la grasa de cadena media, el aceite MCT, que algunos ya conoceréis. Y finalmente el resto de las calorías, que son el 25%, van a proceder de las proteínas. En rojo he marcado los porcentajes que se han cambiado respecto al diseño original del proyecto y los hemos cambiado porque hemos visto que una dieta con un poco más de proteínas puede hacer que la dieta sea más rica, más palatable y que se tolere mejor, y además creemos que puede tener un beneficio terapéutico porque se están realizando algunos estudios en paralelo en el hospital con algunos aminoácidos que son los componentes de las proteínas y parece que a nivel del sistema nervioso tienen un efecto positivo. Entonces queremos que haya suficiente abundancia de esos aminoácidos en la dieta como para no tener ahí una limitación y que pueda haber un beneficio terapéutico también, siempre dentro de unos niveles de seguridad. Tendréis que realizar la dieta con esta pauta, con ayuda de las nutricionistas, siempre personalizada a vuestras necesidades, y pasados esos 8 meses se vuelven a repetir todas las pruebas en la última visita para que podamos tomar otra vez las muestras, analizar las distintas variables y comparar el antes y el después de la mitodieta.
Respecto al consentimiento informado, quería comentar que es un documento un poco largo. Hay una hoja de información en la que se cuenta en qué consiste el proyecto, cuál es la base científica, qué es lo que os vamos a pedir, y luego al final hay un formulario ya cortito, que es lo que es el consentimiento, en el que tenéis que firmar y pues declaráis que entendéis el proyecto, que sabéis que os podéis retirar cuando queráis, sin dar ninguna información al respecto, ni ninguna explicación. Y luego ya es donde uno aprueba participar en el proyecto y aprueba participar en las pruebas. Entonces, muchas veces me lo firmáis, pero no me rellenáis las casillas, y es importante que rellenéis las casillas de las pruebas que específicamente estáis aceptando a realizar. Podéis participar en el proyecto y me marcáis la primera casilla, que es la de participo en el estudio, pero imaginad que, por lo que sea, no os queréis pinchar. Entonces, pues rellenáis el resto de casillas de doy el consentimiento para hacer el estudio de composición corporal, el de, yo qué sé, los cuestionarios de lo que sea, pero no para pincharme. O idealmente rellenáis todo, me dais el consentimiento para participar en todas las pruebas, ¿vale? Pero sí que hay que rellenar los cuadradillos. Y luego hay otra pregunta. Como nosotros vamos a obtener muestras biológicas, sangre, células, pues puede ocurrir que durante el transcurso del proyecto no gastemos toda vuestra muestra, que va a estar guardada amorosamente en un congelador de -80. Entonces, si sobra algo, necesitamos que nos digáis si queréis que destruyamos esa muestra sobrante o si nos autorizáis a mantenerla, yo soy la responsable de mantenerla, para utilizarla en futuros proyectos. A veces no me lo rellenáis y luego surge la posibilidad de medir alguna otra cosa y hay que volver a contactar con los pacientes para pedirles permiso. Entonces, bueno, os pediría que si tenéis alguna duda con el consentimiento me lo preguntéis cuando me veáis y que rellenéis las pruebas específicamente, ¿vale? Que consentís en hacer. Lo que hacéis conmigo técnicamente es la prueba que se llama calorimetría indirecta. Esta prueba se realiza con este equipo que tenéis aquí, que es un analizador de gases, es el mismo que utilizamos para hacer el estudio de entrenamiento y con el que hacíamos las pruebas de esfuerzo. Y es una máquina que lo que mide es el oxígeno que consume el organismo, al fin y al cabo lo consumen las mitocondrias, por eso es un parámetro que nos importa, y la cantidad de CO2 que se produce. Se mide en el aire inspirado y expirado, con un detector que está conectado a la máquina. En un principio pensábamos que os íbamos a poner una especie de pequeña escafandra con un plástico que os iba a cubrir y que se llama canopy, que es en lo que ibais a estar respirando para hacer la valoración. Pero eso se ha retirado del mercado y ahora utilizamos estas mascarillas que veis aquí. Esta prueba no entraña ningún riesgo, simplemente hay que venir en ayunas a primera hora, por eso me veis a mí a primera hora en las visitas del proyecto. Y la única pega que tiene es que la mascarilla aprieta, es bastante grande porque tendría que ajustar bien. En los adultos no hay ningún problema, pero los niños que colaboran menos, pues a veces no la toleran bien, lloran. Entonces, nos ocurre que no conseguimos datos suficientemente fiables. La prueba es inocua, no tiene ningún riesgo porque se hace con un filtro. Eso que ves ahí blanco delante de la mascarilla es un filtro antibacteriano y antivírico, que en época de pandemia siempre es importante, pero en época de pandemia todavía más, o sea que es una prueba segura. Y a partir de los datos de consumo de oxígeno y de producción de CO2, nosotros podemos calcular cuánta energía necesitáis para manteneros con vida en reposo y tumbados, sin hablar y sin hacer actividad física, porque en teoría la prueba hay que hacerla lo más tranquilo posible. Obviamente, eso es una estimación del gasto energético en reposo, que es importante, pero no es el gasto energético que vosotros necesitáis para mantener vuestra actividad. A poca actividad que se haga se hace más, simplemente por comer aumenta el gasto energético del organismo. Entonces, para poder calcular esto, por favor, siguiente diapositiva. Bueno, esto es un ejemplo de una de estas pruebas. Por ejemplo, esta me la hice yo para probar y yo en reposo pues necesito 1.500 calorías para mantenerme, pues imaginad un día que uno está un poco así, que ha cogido gastroenteritis, no quiere comer y se queda tumbado, pues necesitaría 1.500 calorías. Pero claro, yo necesito moverme y hacer otras cosas que implican gasto de energía. Entonces, para conocer ese gasto energético, lo que vamos a hacer ahora, que es nuevo y que no lo habíamos planteado inicialmente en el proyecto para no complicar, porque también se puede calcular de manera teórica, es hacer un estudio mediante acelerometría. Un acelerómetro es un dispositivo bastante pequeñito, es como una especie de reloj de pulsera, se puede utilizar de hecho como un reloj de pulsera o llevarlo en la cadera. Y este acelerómetro lo que hace es medir la aceleración del dispositivo en los 3 ejes del espacio
y de esa manera estimar el movimiento de la persona que lo lleva. Y eso lo transforma en datos de actividad física. De muchas maneras. Nos puede decir el tiempo dedicado en minutos a la actividad física de baja intensidad, de media intensidad, de alta intensidad, el número de veces que uno rompe los ciclos de sedentarismo. Sabemos que se ha ido viendo en los últimos años que es importante cuando uno pasa un rato sentado sedentario, sin moverse, levantarse y hacer algo. Entonces la máquina también nos lo dice y lo va a traducir ese gasto de energía, o sea, ese movimiento, esa actividad física en gasto energético derivado de la actividad física. Y con ese dato nosotros podemos complementar el dato que se obtiene con el calorímetro de lo que se necesita para estar en reposo, más las calorías, la energía que se necesita para hacer la actividad física habitual, sea mucha o poca, y con eso sabemos las calorías que tiene que tener vuestra dieta diariamente. Es la manera de hacerlo lo más personalizado posible. El dispositivo hay que llevarlo una semana porque tenemos que tener datos de días de diario y de días de fin de semana con un mínimo de tiempo que lo haya llevado el sujeto, y se debe llevar todo el día desde que te levantas hasta que te acuestas, salvo para ducharte, bañarte. Si vas a natación pues también hay que quitarlo porque el equipo no se puede sumergir, aunque aguanta alguna salpicadura. No es molesto, yo lo he llevado y lo único que me ocurría es que a veces no me acordaba si lo tenía puesto o no y no sabía si lo había perdido porque no me daba cuenta. Yo lo he llevado en la cintura y en la muñeca. En la muñeca, como siempre llevo reloj, pues no me he enterado, y en la cintura, en la cadera, es fácil de llevar y no molesta. En adultos no implicará ningún problema, no sé si a lo mejor en los niños pues hay algún niño que le moleste y no lo quiera llevar. Si no lo va a llevar o vemos que no se obtienen suficientes datos del dispositivo, siempre podemos utilizar los cálculos teóricos, pero siempre son menos precisos. Y con este dato, en la calorimetría y la acelerometría, podemos hacer una dieta completamente personalizada, es como un traje a medida. La antropometría, que es otra de las pruebas que hacéis con la dietista y que normalmente estoy yo, es un análisis de la composición corporal mediante bioimpedancia. Esto es un sistema que tampoco entraña riesgos. Lo que se hace es pasar una corriente eléctrica muy leve por el cuerpo que se va a retrasar en función de que esté atravesando hueso, músculo o tejido graso, y en función de ese retraso en la electricidad el equipo nos va a decir cuánta masa muscular hay en cada segmento, en las piernas, en la pierna derecha, en la pierna izquierda, la masa ósea, da muchos datos. Los que científicamente me interesan más es el ángulo de fase, pero bueno, se traducen otras cosas más de andar por casa como eso, como tengo tantos kilos de músculo en una pierna, se suele ver cuál es la pierna y el brazo dominante, da mucha información. Hay que hacerlo tumbado, preferiblemente. Se pone, como se ve la persona de la fotografía, unos electrodos, son como unas pulseras en los tobillos y unos electrodos en los dedos. No se nota nada y es una prueba muy rápida, es 1 minuto o 2 minutos. Si hay que estar quieto, en adultos es fácil de hacer, en los niños a veces pues también tenemos problemas porque vienen nerviosos y no se dejan, entonces se lo quitan, ¿no? y tampoco obtenemos un dato del todo fiable. Para esos casos, y también como complemento, hemos planteado unas nuevas variables antropométricas, que son los pliegues grasos y las circunferencias. Los pliegues grasos no es más, hablando llanamente, que medir los michelines. Eso sí, se miden en unos sitios estratégicos, ¿no? Ahí donde se acumula la grasa. Por ejemplo, uno muy típico es el tricipital detrás del brazo o en la espalda, a nivel de la cadera, se puede medir en la pantorrilla. Entonces, eso se mide con esa especie de pinza, se llama plicómetro, y eso lo hará la nutricionista dietista, y entonces nos sirve como complemento a los datos que nos da el sistema de bioimpedancia. Y en el caso de que alguien no se lo haya podido hacer, por ejemplo, un caso en el que no se puede hacer la bioimpedancia, si se lleva un marcapasos o algún otro dispositivo eléctrico que se pueda distorsionar por la corriente que hace pasar la máquina. Entonces, en ese caso, lo que haríamos sería tomar los pliegues grasos para estimar el contenido de grasa, el porcentaje de grasa del sujeto. Además, también queremos medir el contorno de la cintura y de la cadera, que también y del brazo, que son esas circunferencias también tienen un valor desde el punto de vista antropométrico, son fáciles de tomar en el caso de que no se pueda hacer la bioimpedancia o esta no sea fiable.
Cuando empezáis la dieta, aquí tendréis el apoyo de las nutricionistas dietistas de la unidad, de Delia, de Paula. En la primera fase, que es la que empieza después de esa primera batería de pruebas que hacéis en la visita 1, hay un mes que es un poco de conocer al paciente. Vais a tener que pasar una encuesta dietética, que es esa que veis ahí, en la que durante 3 días vais a tener que anotar lo que come la persona que está participando en el estudio, pues vosotros o vuestro hijo. Hay que hacerlo un poco detallado, os darán todas las pautas las nutricionistas de cómo hacerlo. A partir de ahí, la nutricionista puede saber cuántas calorías reales estáis ingiriendo y nosotros comparamos ese dato con lo que calculamos que necesitáis, a ver si hay coherencia, si estáis comiendo de más, de menos. Se analiza la dieta que lleváis desde el punto de vista cualitativo, si os falta hidratos de carbono, sobran proteínas, etcétera. Y después de ese mes de estar conociendo un poco, porque lleva un tiempo, también que os habituéis a hacer el registro y todo eso, pues ya se conoce cómo es vuestra dieta y la nutricionista os empezará a dar pautas para que adaptéis vuestra alimentación a esas recomendaciones generales que son las que vais a tener que seguir ya más estrictamente en los meses 3 y 4 de esta fase, que son que el 55% de las calorías, un poquito más de la mitad de las calorías de la dieta, vengan de los carbohidratos, el 30% de las grasas y el 15% de las proteínas. Y luego hay unas recomendaciones también pues, para que los azúcares sencillos, de los dulces, de los alimentos con harinas refinadas, etcétera, pues no pasen de un límite. La dieta se va a hacer por raciones, luego es más práctico de lo que parece y vais a tener en todo momento el apoyo de la dietista y ella os enseñará cómo hacerlo de manera práctica. Luego ya en la dieta de intervención, en la mitodieta, lo más importante quizá va a ser fijarse en los azúcares sencillos, va a haber alimentos que va a haber que restringir mucho. Yo sé que esto es un esfuerzo y que es una dieta larga, que son 8 meses, pero creemos que puede tener un beneficio terapéutico y que merece la pena el esfuerzo. Tendréis todo el tiempo el apoyo de las dietistas para que podamos adaptar la dieta a vuestra situación real y a los gustos de cada uno. Pero sí es importante hacerla estricta porque si no vamos a tener variaciones y entonces va a ser difícil conseguir llegar a las conclusiones científicas. Cuando se hacen este tipo de intervenciones, que son intervenciones sobre el estilo de vida, por ejemplo, con la actividad física o con la dieta, tenemos que ser conscientes de que son intervenciones que no son tan claras, tan intensas, digamos, como tomar un fármaco. Entonces, hay que ser muy cuidadoso y hay que intentar hacerlo lo mejor posible para que realmente ese esfuerzo se traduzca en un resultado científico fiable. Entonces, pues bueno, yo quiero agradeceros la valentía de participar en el estudio y de lidiar con las raciones y todo eso, ¿no? Que incluso, bueno, al principio debe ser complicado, pero bueno, yo creo que también es un poco un privilegio, porque en España, que es un país mediterráneo, todos pensamos que comemos muy bien porque esto es un país mediterráneo, se sigue la dieta mediterránea, pero eso ya no es así. Eso era la dieta de los años 50 y 60, cuando España era más pobre, desgraciadamente, se comía menos carne, se comían más legumbres y se comían menos productos procesados. Pero ya no seguimos esa dieta, a pesar de que muchos lo creemos. Entonces, contar con una nutricionista dietista que te va a enseñar a comer bien, a contar las raciones y a analizar el etiquetado es un privilegio que yo creo que no tiene casi nadie y que además va a servir, es formativo para toda la familia y puede ayudar a que todo el mundo coma mejor ya para siempre. Entonces, bueno, creo que dentro de todo esa es una ventaja que es seguro que se va a tener al participar en el estudio. Con las muestras biológicas que vamos a obtener, como os he dicho, que son muestras de sangre, pues lo que vamos a hacer es separar en la sangre, por un lado las células y por otro lado el plasma. Las células de la sangre son los linfocitos y los monocitos y los vamos a utilizar para estudiar la función de las mitocondrias en esas células antes y después. No suelen ser las que tienen la afectación mitocondrial más clara ni las que demuestran los síntomas clínicos, pero son células útiles para estudiar el efecto de la dieta sin ser muy invasivo. Entonces, lo que vamos a hacer es una técnica que se llama respirometría, es medir el consumo de oxígeno en las mitocondrias y la producción de lactato para ver si cambia por efecto de la dieta antes y después. En el plasma queremos medir esos biomarcadores que quizá os suenen, el FGF21, el GDF15, que se han ido
estudiando estos últimos años. Queremos medir marcadores de estrés oxidativo, que es un fenómeno que también ocurre con frecuencia en estas patologías, y que hay distintos marcadores para medir en sangre, en plasma. Y queremos hacer algo más ambicioso, que yo llevo mucho tiempo detrás de hacer, pero es caro, que es hacer una metabolómica. Haremos medidas de las de rutina, de los cuerpos cetónicos, el colesterol y todo eso, pero vamos a mandar las muestras a analizar algo que me interesa mucho, que son los metabolitos del ciclo de Krebs, que muchas veces se alteran por efecto de estas patologías de manera secundaria y que pueden ser muy interesantes, ver si hemos logrado modificarlos con la dieta. Y también vamos a hacer muchas medidas en el hospital relacionadas con los lípidos. En este punto es cuando nos planteamos también medir estas variables, biomarcadores de enfermedad mitocondrial y metabolitos en líquido cefalorraquídeo. En la sangre vierten las sustancias que se producen, tanto los músculos, el corazón, las vísceras, los pulmones y el sistema nervioso. Entonces ahí hay una mezcla de metabolitos y nosotros no sabemos qué podemos atribuir al sistema nervioso. Para poder estudiar de manera específica qué está pasando en el sistema nervioso, tenemos que ir al líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña al encéfalo y a la médula espinal, y el análisis de esa muestra sí que nos va a decir si el lactato sube o baja en el sistema nervioso, qué pasa con los aminoácidos, qué pasa ahí con el ciclo de Krebs, y eso no lo podemos ver en la sangre. Es una información muy valiosa que se pierde en el conjunto de la sangre. Como estamos haciendo otros estudios en el hospital, viendo que hay intervenciones nutricionales o dietéticas que sí se reflejan en el líquido cefalorraquídeo, querríamos tener esta información también en el proyecto. Y por eso hemos incluido ahora, y acabo de pedir permiso al Comité de Ética, a ver si les parece que os lo podemos pedir, que os hagáis una punción lumbar, serían en la visita 2 y en la visita 3, para poder obtener líquido cefalorraquídeo y ver ahí los cambios en el sistema nervioso derivados de la dieta. A ver si somos capaces de ver un cambio por efecto del tratamiento con la dieta. Es una muestra que es más invasiva, sé que a algunos os da más reparo hacerla, lógicamente. Los riesgos son, en principio, dolor de cabeza y molestias locales que suelen ser pasajeros. Obviamente pueden surgir otras complicaciones, puede haber dolor de cabeza persistente, incluso infección o alguna cosa neurológica. Todo esto constará, si nos lo permite el Comité de Ética, en la hoja de consentimiento informado, y será una de las pruebas que os vamos a pedir a partir, espero, de enero, a los que entréis en el proyecto. Los que ya hayáis firmado el consentimiento informado, porque ya estáis en el proyecto, esto no lo habéis autorizado, entonces cuando os volvamos a ver, pues os tendremos que pasar un nuevo formulario con las nuevas pruebas que hemos incluido, pues la punción lumbar, también la acelerometría, la obtención de los pliegues cutáneos, en fin, todo, ¿vale? Porque hay que hacerlo bien y nos lo exige el hospital, el comité, y bueno, pues os tocaría volver a firmar el papel, lo siento. Esperamos no cambiarlo más veces. He esperado un poco para pedirlo al comité porque sabía que iba a meter lo de la acelerometría y todo eso, entonces no estar cada 2 por 3 mandándoles una nueva versión. Ya os diremos si nos lo aceptan o no. Y bueno, ya para terminar, deciros que en paralelo estamos trabajando con nuestro modelo de ratón. Es un modelo que se llama ratón arlequín, tiene una mutación en una proteína que regula la muerte celular, pero también la biogénesis del complejo 1 y del complejo 4 de la cadena respiratoria, y es un modelo bastante conocido, lo tenemos en el hospital desde hace unos años. Y tiene pues muchos síntomas neurológicos, una ataxia muy marcada a partir de los 3 meses de edad. Aquí tenéis un ratón normal, sano, que es mucho más grande, y nuestros ratoncitos con enfermedad mitocondrial, que veis que son más delgaditos y por alguna razón también se les cae el pelo, por eso se llaman ratones arlequín, porque se les quedan así como a parches. Tienen riesgo de cardiomiopatía hipertrófica, pierden la visión porque tienen retinitis pigmentosa y tienen una miopatía también muy marcada. Y hemos diseñado un pienso personalizado también para los ratones.
los estamos criando en el hospital y entonces cuando los destetamos los pasamos a la dieta, que tiene el mismo diseño que la dieta de los pacientes, el 30% de calorías de los carbohidratos sin azúcares sencillos, el 30% de grasa, suplemento de la grasa MCT y el 25% de proteínas. Yo tenía mis dudas de cómo se iban a comer el pienso, porque no son tan confiados y los ratones no se comen tampoco cualquier cosa. Yo he probado a llevarles así, tardan, ¿no? Y me he llevado la sorpresa agradable de que les gusta mucho más que el pienso normal. Así que se lo comen muy bien y estamos empezando a darles ya la dieta. Los vamos a tener 6 meses con la dieta mitodieta de ratón y los vamos a ir evaluando fisiológicamente todos los meses, hacer pruebas de coordinación, de fuerza. Y pasados los 6 meses se sacrificarán y estudiaremos los tejidos para ver qué pasa en el sistema nervioso, si logramos frenar la muerte de las neuronas en los ratones o retrasarla. Y bueno, pues es una parte interesante del estudio. Tengo muchísimos ratones en este momento y son un complemento importante, pero vosotros sois la parte indispensable del proyecto, la más bonita y la que le da sentido a todo. Y nada, dar las gracias a vosotros, a los pacientes, a Ana Carolina, a EPMI por el apoyo siempre para todo, por la financiación, que es un gran esfuerzo, al equipo investigador y a las instituciones que nos dan los fondos. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y nada más. Muchas gracias, María. Sí, yo creo que si quieres esperamos a que termine la última ponencia de la mañana y